Ya, entonces, hoy día vamos a ver modelamiento. Ay, no, ¿qué pasó con esto? No tengo el Bluetooth, creo. Perdón, voy a dejar de grabar. Y ahora sí, modelamiento. No, ¿qué pasa? Modelamiento. Modelamiento con EDOs. Ya, siempre hago el primer ejemplo de modelamiento que hago es bien simple de resolver. Espero que se entienda, y es modelamiento de dinámica de población, ya que hay tanto paño que cortar con respecto a los virus y todas esas cosas. Entonces, el primer modelo que vamos a ver, que es muy simple, ¿qué pasa? Dinámica de poblaciones. Ya, entonces, aquí le vamos a poner nombre a las variables. Esa es como la gracia ahora, ¿ya? Como digo, la resolución de la EDO van a ser siempre EDO separables o EDO lineales, o se resuelven fácilmente con algún método. Lo importante es ponerle nombre a las variables, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a suponer es que la variable t, la variable independiente, representa el tiempo. El tiempo. Por lo tanto, naturalmente, t es mayor o igual que 0. ¿Ya? Y entonces aquí cobra relevancia o cobra, ¿cómo decirlo? Sentido hablar de problemas de valor inicial, porque el tiempo es la variable independiente. Ya, y de t, que va a ser la y igual a y de t, que va a ser la incógnita, va a representar la cantidad o densidad de población de un cierto individuo, ¿sí? De población de un cierto individuo, de una cierta especie, en tiempo t. ¿Ok? Entonces, si yo digo, claro, este es un modelo, la EDO, que nosotros vemos en este curso son continuas. La variable y es continua. ¿Qué pasa con esto? Me traicionó esto. Bueno, la variable i, esta que está aquí, la variable i es una variable continua. Entonces, no vamos a hablar de como densidad de población. ¿Ya? O sea, que hayan 2,3 individuos significa que hay un poquito más de 2. ¿Ya? No sé cómo explicarlo. O sea, como que lo podemos redondear, digámoslo así. Pero cuando hay, por ejemplo, si Y es una población, no sé, de bacterias, por ejemplo, entonces Y puede representar la proporción de bacterias sobre una solución. Una solución de... como una solución, no sé, cantidad de gérmenes en ciertos centímetros cúbicos de levadura, por ejemplo. Entonces Y puede representar como una densidad. ¿Ya? Ahí vamos a ser un poco laxos en ese sentido. Vamos a permitir que haya 2,3 individuos pensando que en realidad está más cerca de ser 2 individuos que ser de 3. ¿Ya? Y K mayor que 0 va a ser la constante o tasa de natalidad, en realidad. Es una tasa. Tasa de natalidad. ¿Ya? Este es el modelo más simple. Entonces, el modelo más simple en dinámica de población, un modelo simple, nos dice que la tasa a la que crece
la población es proporcional, ¿ya?, de constante, con constante de proporcionalidad K, es proporcional a la cantidad de individuos. Lo que es razonable. Sí. ¿Eso es una K? ¿Proporcionalidad K? Sí, sí, sí. Yeah. Es una K, esto es una K. ¿Parece R eso? Mi R es así, pero bueno. Voy a tratar de... así, por ahí está mejor, ¿no? Parece más R. Entonces lo voy a hacer así. Ahí sí, ya. Entonces esta va a ser así. K. Lo que es natural, o sea, es razonable. Mientras más individuos hay, más interacción, más reproducción, porque la constante de proporcionalidad K, que está aquí, me dice cómo se reproduce esta especie. ¿Sí? Entonces la EDO, que modela este fenómeno, la EDO, que modela este fenómeno, tiene la forma I' igual K por I. Esa es la EDO que aparece. Mientras más gente hay, más rápido crecen. ¿Sí? Es una réplica, piensen en, no sé, un organismo que se replica. Se replica. Entonces, mientras más hay, dependiendo de esta constante K que está aquí, hay más replicación, digámoslo así. Entonces, hay más individuos, nacen más individuos. ¿Ya? Entonces, este es un modelo súper básico, ¿eh? Porque primero, no hablo absolutamente nada del ambiente. ¿Ya? No tengo idea si esta bacteria o este, no sé, bicho o, no sé, población vive en un ambiente hostil o en un ambiente... O sea, en realidad es característico solamente de la especie. ¿Ya? Cómo se reproduce la especie, independiente de un poco del ambiente. No hay información sobre el ambiente. Y también presupone que nadie muere. No hay ninguna variable, no hay nada en esta ecuación que presuponga que los individuos mueren. Entonces, un modelo súper básico. ¿Ok? Y este es fácil de resolver. Este es súper fácil de resolver. Entonces, usualmente, por supuesto, complementamos esta EDO con una condición inicial. Condición inicial I0 igual I0. Donde I0 es mayor o igual que 0 y representa la cantidad de individuos que están en este ambiente. En realidad no me interesa mucho o no tengo mucha información. Inicialmente, en tiempo t igual 0. Entonces esto es realmente una condición inicial. De ahí viene el nombre. ¿Ok? Ya, entonces, analicemos un poquito esta ecuación. ¿Ya? Esta EDO que está aquí. ¿De qué tipo es? Variables separables. Separable, claramente, ¿cierto? Porque la K es constante, no depende de t. Aquí la variable independiente es t. También se puede ver como lineal, pero uno puede ir directo a la variable separable. ¿Tiene estado estacionario? ¿Tiene algún estado estacionario? ¿Hay algún Y que anule? Recuerden que este que está aquí es el f de xy, el campo dependiente, ¿no? Igual cero, ¿no? Igual 0. Igual 0 es un estado estacionario. Porque cae una constante. Claro. Entonces, porque acá tengo 0, igual a la derivada de 0, que sería una constante 0. Entonces, resuelve la EDO. Es una función constante. Y ese estado estacionario me dice algo que
es razonable. O sea, si no había nadie, si no hay nadie, nunca nadie se va a reproducir, no pasa nada. Entonces el estado estacionario cero es trivial, no, no resiste mucho análisis. No hay nadie, nadie se reproduce, nadie crece, no hay nada. Entonces es un poco fome. ¿Sí? Entonces sacamos del juego al estado estacionario y resolvemos, ¿cierto? Usando separación de variables. ¿Sí? Paso dividiendo. Entonces por eso descarto el estado estacionario. Entonces hay un estado estacionario que es y de t igual 0 para todo t, mayor o igual que 0. ¿Ya? Lo que es solución de la IDEO. Es solución de la IDEO, pero si yo complemento con una condición inicial que no es 0, no va a ser solución del problema de valor inicial. ¿Sí? Ya, entonces, sacando del análisis el estado estacionario, resolvemos por separación. Que es fácil, ¿cierto? Separación. Entonces separo, ¿cierto? Me queda de i sobre i igual a k, integro, me queda el logaritmo natural de i igual a k por t más c, y entonces me queda que i de t es igual a otra c por exponencial de kt. ¿Sí? Y entonces, y imponiendo la condición inicial, imponiendo i en 0 igual i 0, entonces tengo que la solución i de t es i0, que es un número positivo, exponencial de kt. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los bichos crecen bien rápido. ¿Ya? Esto es lo que uno llama crecimiento exponencial de una población. ¿Sí? Y este K que está aquí es, digamos, la tasa a la cual se reproducen. Entonces, esto es lo que esto es lo que le llamaban en el caso COVID. Me carga hablar del COVID, pero bueno, esto es como el que le llamaban R0. Entonces, cuando decían aplanar la curva, cuando decían necesitamos aplanar la curva, era hacer ese K lo más cero posible. Porque hacer ese K lo más cercano a cero posible hace que esto sea como constante, y entonces la curva se aplana, ¿cierto? O sea, el gráfico, no sé, gráficamente, ¿ya? A mí me interesan solamente, fíjense que cuando i es negativo aquí, cuando i0 es negativo aquí, es solución de la IDEO con condición inicial y 0, pero le voy a sacar, en este caso, esas soluciones cuando uno las quiere ver en términos de una aplicación, como que las descarta. Mira los casos que a uno le parecen interesantes nomás, ¿sí? O que responden al modelo. Entonces el caso I0 menor que 0 no lo voy a considerar tanto. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Aló? No, profe, por el momento no. Ya. Ya, entonces voy a hacer aquí un gráfico. Entonces este es T. Este es T. Y este es I de T. ¿Ya? Entonces como les digo, voy a suponer que I0 es positivo. ¿Ya? Si yo tomo I0 igual 0, la única solución aquí es la solución constante igual a 0. ¿Ya? Que es fome, no existe, como decía, no existía nadie, nada pasa, no existe nada. Pero cuando I0 es positivo, la solución es un exponencial, que es exponencial, ¿ya? Esta es I0 exponencial de kt. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se lee esto? Cuando estoy en T1, la cantidad de individuos es I de T1, o sea, I0 por exponencial de kt1. Después, cuando avanza el tiempo, T2, entonces la magnitud es la cantidad de individuos, no sé, de
bacteria o virus que está presente en el medio. Aunque no sé si aplica a virus, porque los virus no son seres vivos, ¿no? Digamos seres vivos. Entonces, estos son I0EKT2. ¿Ya? Usted no sé, usted como que no le toma mucha atención, pero la exponencial es una cosa que se va rápido a infinito, ¿sí? Más rápido que cualquier cosa. La exponencial se va más rápido que cualquier potencia a infinito. ¿Ya? O sea, usted echan a pelear t a la 100.000, ¿sí? Y con exponencial de 0,001 por t, ¿ya? Esta se va a demorar un poquito, un cierto t. Va a haber un cierto t en donde este va a ser más grande. La exponencial le gana a cualquier potencia. Entonces, eso es lo que la gente llama crecimiento exponencial. Es como una cosa muy violenta, una cosa muy, muy rápida, ¿ya? Entonces, así es como se lee el gráfico. Entonces, en cada tiempo aquí, yo, esta es la abscisa, en la ordenada yo voy a mirar cuántos individuos hay en ese tiempo. Entonces, eso responde a esta configuración, a este enunciado, digámoslo así, ¿ya? O esa denominación, la denominación de la variable Y como densidad de población, ¿sí? Hay una persona que está esperando entrar, le he aceptado varias veces y no se puede unir. Si es que les preguntan, díganle que lo ha aceptado, que no es que le está haciendo el quite. Ok, entonces ¿se entiende este gráfico aquí? Sí, profe. Ya. Entonces, por supuesto, cuando t tiende a infinito, cuando uno dice, estudia, es típica pregunta de control o de prueba. Entonces, estudia el comportamiento a largo plazo del sistema. ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito? En la solución de este DO, tiende a infinito. Exponencial de kt, cuando k es positiva, cuando t tiende a infinito, eso tiende a infinito. Entonces, básicamente, ¿cómo se interpreta eso? Que esta cosa no hay control. Se desbanda y no tiene cota superior, ¿ya? No hay cota superior para este individuo, ¿ya? Lo que es natural, porque en la ecuación, el modelo, que es muy básico, no presenta ninguna, fíjense que no presenta ninguna, nada se opone al crecimiento de este individuo, ¿sí? Y prima siempre es positivo, si parte positivo. Si existe alguien, esta cantidad va a ser siempre positiva, ¿sí? Y eso se entiende de esta ecuación, se colige de esta ecuación, porque parto con I0 positivo, digamos así, el caso interesante, cuando le hago el quite a la solución estacionaria. Entonces, como esto es positivo, I' es positivo. Como I' es positivo, I crece. Por lo tanto, I es más grande para un tiempo posterior, ¿sí? Como que hay una retroalimentación, ¿sí? Y como I crece su derivada, por lo tanto crece más rápido. Por lo tanto, esto va a ir cada vez más, va a ser más grande a medida que pasa el tiempo, por esta relación que hay entre estos dos tipos, digamos, I' y K por I. ¿Ya? ¿Qué tan velozmente? Lo determina la constante K. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Y hay posibilidad de que en un problema, por ejemplo, al plantear esta ecuación diferencial, quede como la T entre medio, me digan así como cada cierto tiempo se mueren tantas personas y ahí hay que hacer como alguna proporción o algo. Sí, vamos a ver ahora el modelo logístico, que es un poquito más elaborado. Ya. Lo voy a plantear ahora, ¿ok? Ya, entonces veamos el modelo logístico. Ya, entonces ahora vamos a tener las mismas variables de antes. T mayor o igual que 0 el tiempo. Y de T, cantidad o densidad de población, de cierta población. K mayor que 0, constante de natalidad. Y 0, voy a ponerlo mayor o igual que 0, población inicial.
es decir, I en 0 igual I0, el tiempo parte de 0, y voy a introducir un nuevo parámetro, y esto lo hace un poquito más interesante. Voy a considerar A mayor que 0, y A mayor que 0 va a ser la capacidad de carga, así se llama el nombre técnico, me encanta este nombre, capacidad de carga del ambiente. Aquí sí vamos a estar viendo, aquí el ambiente, donde se encuentra este individuo, tiene un rol. ¿Ya? Ya, entonces, desmenucemos un poquito la sintaxis, no sé cómo decir, del nombre, capacidad de carga. ¿Ya? Entonces, claro, a medida que va creciendo esta población, ¿cierto? A medida que va creciendo la población, hay menos espacio, digámoslo así. Uno lo puede plantear de varias maneras. O sea, la capacidad de carga es como un concepto un poco más abstracto. Puede ser, por ejemplo, la cantidad de recursos, la cantidad de alimento que hay en el medio, o la cantidad de aire que hay en el medio, o la cantidad de espacio. Porque si estos tipos, ¿cómo se llama?, ocupan espacio, y el ambiente es finito, una muestra de laboratorio, no se puede salir de, este bicho no se puede salir de la pipeta, y empieza como a reproducirse, entonces hay un ambiente limitado. ¿Ya? Entonces, es la capacidad del sistema de sostener a la población. Entonces, por eso se llama capacidad de carga. ¿Ya? Entonces, piénsenlo como ustedes lo prefieran, ¿no? Cantidad de alimento, cantidad de aire, cantidad de espacio. No sé qué otra cosa puede ser. Y entonces, ¿cuál es el modelo logístico? Lo voy a plantear directamente y después voy a explicar. Modelo logístico. Ya, el modelo logístico se escribe así. I' igual K. La K es esta, ¿no? K por I. Esta es la misma ecuación de antes, pero ahora, tratando de responder un poco lo que pregunta Marcela, vamos a penalizar si hay mucha gente, porque aquí la cosa no se puede desbandar, porque hay cantidad finita de recursos. ¿Ya? Y ahí es donde entra este parámetro A, y entonces va a ser K por I por A menos I. ¿Ya? Con condición inicial I en 0 igual I0. Este es el problema de valor inicial en el modelo logístico. El modelo logístico, ¿qué es lo que me dice? Fíjense en este factor nuevo. Focalicemos en este factor nuevo. Me dice, mira, recuerden que I de T es la cantidad de individuos o densidad de individuos de cierta población. Entonces, si Y es más grande que A, o sea, hay más individuos de los que el sistema puede sostener, entonces esta variable, digámoslo así, si I es mayor que A, entonces esta cantidad es menor que 0. Esto. ¿No? Y si esto es menor que 0, I' es negativo. Entonces, si I' es negativo, I decrece. Entonces penaliza, este modelo toma en cuenta el ambiente, dice, mira, si hay mucha gente, no hay suficiente alimento y hay gente que va a morir. Porque la I' va a ser negativa, entonces I decrece. ¿Les parece razonable, no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, está bien. Ya. Resolvamos esta DO. Esto está todo en el apunte del Moodle, ¿no? Y creo que esta debe ser la misma clase del semestre pasado. Así que, ¿qué tipo de ecuación es esta? Es de escaleta tipo. No, en realidad son dos. Es variable separable y es Bernoulli. Variable separable o Bernoulli. Pero lo vamos a hacer por variable separable, ¿ok? Ya, entonces resolvamos. Separando. Bueno, antes de eso, estado estacionario. Si vamos a separar variables, miremos los estados estacionarios. Y si vamos a resolver por Bernoulli también. Estado estacionario para este sistema. I igual 0 y I igual A. Exactamente, muy bien. Profe, una pregunta. Sí. Si yo hago la EDO por variable separable y después la hago por Bernoulli, se supone que no me va a dar como una misma solución. Tiene que ser general. la misma Tiene que solución. ser igual. Sí.
¿Por qué? Por lo menos alrededor de la condición inicial. ¿Por qué deberían ser la misma? Hay un teorema. Por existencia de unicidad. Sí, por existencia y unicidad. Ya, buen punto. Por ejemplo, ya, ese es un buen punto. Vamos a mezclar un poquito existencia y unicidad aquí. La F en ¿sí? ¿Pregunta? Eso también significa que la función es Lipschitz, ¿o no? Sí, localmente Lipschitz. Ah, ya. Porque tengo KI por A menos I, ¿cierto? Entonces calculo la deriva parcial de F con respecto a I. Entonces me queda K por A menos I más regla de producto más menos KI. ¿Cierto? Es decir, me queda K por A menos 2KI. ¿Cierto? Entonces, si I yo la veo en un intervalo acotado para Y, ¿sí? Entonces esto es localmente Lipschitz. Entonces, alrededor de la condición inicial hay una única solución. Y por lo tanto, tú la haces por Bernoulli o la haces por separación de variables y debieses llegar a la misma solución. Ahora, les recuerdo, el teorema de existencia de unicidad no entrega el intervalo maximal de solución. Pero voy a mencionarlo, voy a hablar un poquito de eso en poco rato más, ¿sí? Pero tienen que llegar a la misma solución. Entonces, ejercicio. Háganlo por Bernoulli. Yo lo voy a hacer por separación de variables. ¿Ok? Ya, lo voy a hacer por separación. Ustedes me ayudan. Primero veamos estados estacionarios. Estados estacionarios. Hay dos, ¿cierto? I de t igual 0 para todo t, mayor o igual que 0, y y de t igual a para todo t mayor o igual que 0. Entonces uno puede graficar estas dos soluciones. Este es el tiempo, y este es I de t. Entonces tengo un estado estacionario que sería este. Lo pongo un poquito arriba de la cosa negra para que se vea. Digámosle I1. Entonces va a ser I1. I2, digamos que A es positiva siempre, porque si no fome el problema. Y entonces, o el modelo. Y entonces, bueno, como me importa de t positivo. Estas dos funciones constantes resuelven este I2. Estas dos soluciones constantes resuelven la EDO. Resuelven la EDO, ¿cierto? Esta EDO que está aquí. La EDO. Entonces, si yo pongo condición inicial I0 igual 0, entonces esta es la única solución por existencia unicidad. Y si I0 es A, esta es la única solución por existencia unicidad. Entonces, ustedes podrían reclamarme, es decir, profesor, la función no es globalmente Lipschitz, depende de Y, la deriva parcial, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que uno hace un análisis en un T cualquiera. Esto va a doler un poquito, pero tomen atención. Si uno hace un análisis en un T cualquiera, como condición inicial, porque uno sabe que aquí, en T igual 0, alrededor de T igual 0 hay unicidad. Entonces, aquí, hay un intervalito, ¿cierto?, dado por el teorema de existencia de unicidad, donde esta solución azul, si tomo esa condición inicial, 0, es la única solución. Si en algún momento hay otra solución, yo sé que aquí no puede haber otra cosa que no sea constante igual a 0 como solución. ¿Ya? Este es el famoso alfa, ¿sí? T0 más alfa, T0 menos alfa. Si esta cosa osa, no sé, levantarse en algún momento, o irse para abajo, cosa de que no haya dos soluciones, por ejemplo, en este tiempo t, digamos, posterior 1, si esta cosa se levanta, tendría dos soluciones. Pero aquí, alrededor de este punto t, la función es localmente Lipschitz, de nuevo. Con esta condición inicial o con esta condición inicial. Entonces, si se levanta en algún momento aquí alrededor, voy a estar contradiciendo el teorema de existencia de unicidad. Entonces, en el fondo, no puede haber otra solución, porque si se levanta, en el momento que se levanta, yo resuelvo el problema
no sé, aquí cerquita, en realidad aquí cerquita, T1, ¿sí? Voy a tener dos soluciones que parten siendo iguales en un intervalo. En realidad es más cerquita. Entonces aquí cerquita, en el T1, ya calculé el alfa. Yo tomo un alfa más epsilon, un poquito pasadito del intervalo. Si esta cosa se levantó, si tengo otra solución que se levantó o se fue para abajo, positiva o negativa, voy a estar contradiciendo el teorema de existencia de unicidad con esta condición inicial. Aquí. Uno hace como un zoom, digámoslo así. Aquí está T0 igual 0, y aquí está T1, o T0 más alfa. Aquí el teorema me dice, hay una única cosa, hay una única solución. Va a ser esa y esa. Y si esta osa levantarse, por decir algo, ¿ya? Yo resuelvo el problema de valor inicial en T0 más alfa. Aquí. Ahí se siguen cumpliendo las condiciones del teorema, y entonces me dice que aquí hay otro alfa, alrededor de este nuevo T1, T1 igual T0 más alfa, hay un nuevo alfa prima, o sea, tengo existencia de unicidad en T1 más alfa prima y T1 menos alfa prima. Donde ese alfa prima tiene una, ¿cómo se llama? Tiene una formulita. ¿Ya? Y entonces eso contradice el teorema de existencia de unicidad en este intervalo. No hay otra solución. Entonces, y eso lo puedo ir replicando de tiempo en tiempo, para allá, para allá, para allá. Después hago el mismo análisis para allá, para allá. Por muy lejos que esté, voy a aplicar el teorema de existencia de unicidad y voy a contradecir el teorema, si es que asumo que hay dos soluciones distintas. ¿Ya? Preguntas. Ya, fíjense cómo, de hecho, el teorema, aquí va a estar justificado el teorema. Va a estar justificado el teorema cuando encuentre la solución general, cuando use separación de variables, fíjense. Voy a separar variables. Separamos variables. ¿Ok? Entonces me queda di sobre i a menos i igual k por t. No, k por nada. Ahí separé aquí. Separé aquí. ¿Sí? Ya. Ya, hagamos esto. ¿Sí? ¿Perdón? K de X. K de X, sí. Toda la razón. Gracias. K de t. La t es la variable independiente. Ya, y aquí hacemos fracciones parciales, por decir algo. Entonces, yo escribo alfa sobre i más beta sobre a menos i, ¿cierto? Entonces me queda i por a menos i, factor de alfa por a menos alfa por i más beta por i, ¿cierto? Y entonces aquí tengo que tener, entonces necesito que beta menos alfa sea 0, ¿cierto? Porque esto se escribe como beta menos alfa i más alfa a sobre i a menos i. Entonces tengo que comparar este término que está aquí, el numerador, con el 1 que está aquí, ¿cierto? Entonces no hay términos con y aquí. Entonces beta menos alfa es 0, es decir, alfa es igual beta, y alfa por a tiene que ser 1, es decir, alfa es 1 sobre a. ¿Cierto? Entonces aquí voy a escribirlo aquí. Entonces me queda de i. A ver, déjenme achicar un poco esto. O lo voy a correr para acá. Lo voy a correr para atrás. Queda de i sobre i a menos i igual k por t por dt. Entonces, 1 sobre a, que es factor común, factor de di sobre i más di sobre a menos i igual k de t, ¿cierto? Primitivizo o integro. ¿Se entendió la fracción parcial, cierto? Bueno, usted ya debería estar ahí
Para hoy seguro lo ocupan. Ya, entonces me queda 1 sobre A, logaritmo de módulo de I, menos logaritmo de módulo de A menos I, cuando integro, igual KT, más una constante indeterminada, que yo puedo determinar con la condición inicial al tiro. Pero, a ver, aquí se puede hacer algo, ¿cierto? Voy a pasar el A al otro lado, me queda el logaritmo de la división me queda I A menos I, ¿cierto? Igual A, K, T más A por C, ¿cierto? Pero esta A por C la voy a escribir como una nueva C. Y despejo, entonces me queda I sobre A menos I, cuando tomo la exponencial aquí, y tomo E, entonces me queda así, en rigor con el módulo, igual exponencial, una nueva C, exponencial de AKT. ¿Sí? Ya, y voy a despejar pensando que el módulo, yo ahí en el apunte está bien hecho, ¿eh? Y fue muy, fue muy decepcionante, porque, bueno, está escrito todo, sacando el módulo, haciendo un análisis de la condición inicial, etcétera, etcétera, y uno llega a lo mismo. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer un poco aquí, ustedes si tienen duda o quieren ver cómo está hecho así, pero al callo, está en el apunte del Moodle, ¿ok? Entonces me queda I sobre A menos I igual C por EAKT. Voy a sacar el módulo, digámoslo así. Y voy a imponer la condición inicial. Aquí, primero, para sacar el C. Entonces, I en 0 igual I0. Entonces me queda que I0 sobre A menos I0 es igual a C. Es el C. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí, fíjense lo curioso de esto. En este caso, yo puedo recobrar el estado estacionario 0 cuando C vale 0. Pero fíjense que nunca puedo recuperar el estado estacionario igual a A, porque igual a A me anula el denominador. Es como que C fuese infinito. ¿Se fijan? Entonces hay que tener cuidado con la condición inicial. Y ahora despejamos, ya tenemos esta C, ya sabemos quién es, la vamos a guardar, pero la vamos a despejar, la vamos a reemplazar después. Y entonces me queda que, a ver, despejemos esto, déjenme llamarle a esto, todo esto beta. No, lo usé beta, déjenme llamarle... ¿Cuánto? A, B, C, D, D. Y entonces me queda I sobre A menos I es igual a D. Entonces I es igual a D por A menos D por I. Y quiero despejar Y, entonces me queda 1 más D por I es igual a D por A. Y entonces I es igual a D por A partido por 1 más D. Y ahora vuelvo a que es lo que era D. Entonces me queda I de T es igual a D, que era esta cosa, C por E a la A, K, T, por A, sobre 1 más D, que es esto, 1 más D, que es la C, esa que ya encontré, recuerden que C ya la determiné con la condición inicial, que es esta cosa I0 sobre A menos I0. Recuerden. Y entonces, y aquí me queda E, A, K, T, que todo esto es D. Todo eso es D. Y ahí despejé I. ¿Sí? Ya, fíjense. Vamos a pensar que I0, veamos cómo esta solución. Veamos cómo esta solución. Voy a retomar el análisis considerando las condiciones, los estados estacionarios. Entonces teníamos dos estados estacionarios, este y este. Entonces cuando vale A. Ya, si yo considero I0 aquí entre medio, entre 0 y A, esto es positivo, ¿no? Esto es positivo.
todo es positivo. Esto lo puedo escribir así. Esto lo puedo escribir como... chuta, a ver. Tengo hartas ganas de reemplazar esto aquí. Hagamos un análisis así medio más rough, más a lo amigo o a la amiga. Ya, si I0 es menor que A, fíjense aquí, si I0 siempre es positivo, estoy pensando que la población inicial es positiva, no me importa lo que pase aquí abajo. Si I0 está entre 0 y A, C es positivo, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí, no quiero borrar eso, no, pero esto me queda muy grande, entonces me queda A factor de C por EAKT partido por 1 más C EAKT. Voy a correr el C para el lado. Y entonces fíjense, aquí, si uno mira esta cantidad, es positiva, ¿cierto? Entonces la población no se extingue. Y cuando t tiende a infinito, ¿a qué tiende esto? Cuando t tiende a infinito. O antes que eso, ustedes se dan cuenta que si alfa es positivo, o X, ya, ¿no? Como no estamos usando X es positivo, X, bueno, da lo mismo, X más chico que X más 1, ¿no? Le sumé 1, da lo mismo si X es positivo o negativo, pensemos que es positivo. Entonces ahora, si pensamos que es positivo, va a pasar dividiendo. Entonces si X es positivo, X más 1 es positivo, paso dividiendo. Entonces esto es menor que 1, ¿no? O menor igual. En realidad es menor estricto, siempre. Ya, y si yo multiplico por A, aquí, me queda que A por algo dividido por ese algo más 1 es menor que A. Así que ese algo que estoy considerando aquí es esto. El D. Digamos. Disculpen que revuelva tanto. El X es D, digámoslo así. O sea, la solución es siempre más chica que A. Entonces parte aquí. Y la solución es positiva y más chica que A, ¿no? Y cuando t tiende a infinito, esta cantidad tiende a A. O sea, porque todo esto que está aquí tiende a 1. ¿Cierto? Cuando A es positivo, K es positivo, C es positivo. Cuando t tiende a infinito, se echan, como decía mi profesor de cálculo 1, se echan a pelear los matones del barrio, decía. Este es el matón de arriba, este es el matón de abajo. Y entre los dos matones se matan. Esto vale 1 en el límite. Este 1 que está aquí no hace nada. Vieja escuela y las clases de cálculo 1. Entonces eso tiende a 1. ¿Cierto? Por favor díganme que sí o que no. Si tienen duda o no. Hay hartas cosas. Hay una C, que yo sé que es positiva. Hay una A que está fija. Hay una K que está fija. Lo que quiero ver es qué pasa cuando t tiende a infinito. Cuando t tiende a infinito, esto tiende a A. Todo esto tiende a A. O sea, la I tiende a A. ¿Está bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, escucha, profe, que todavía lo estoy como procesando. Ya. Pero le voy a creer. No, procesémoslo juntos. Es horrible esta fórmula, ¿cierto? Voy a borrar esto. Yo podría tomar esta, bueno, insisto, el C ya lo calculé. De hecho, uno puede reemplazarlo. ¿Ya? Voy a reemplazarlo. Voy a dejar el A afuera, ¿cierto? Profe, mejor no reemplace el C porque le va a quedar un chorizo más feo del que estaba antes. No sé si es tan feo, mira, fíjense. A ver, primera cosa.
Ya, no lo voy a reemplazar. Ahora fíjense, voy a escribirlo así, con el A afuera. ¿Cierto? Entonces yo les digo, tengo un número y lo divido por ese mismo número más 1. Eso es más chico que 1, ¿cierto? Porque el numerador es más chico que el denominador. Por lo tanto, esto, el Y, de aquí sale que Y de t, es más chico que A para todo t. La solución. Yo podría hacer el análisis, y eso sí que sería horrible, yo podría hacer el análisis de esta función que está aquí, como función de t, calcular la derivada para ver los intervalos de crecimiento, lo que uno hace en cálculo 1, ¿no? Intervalos de crecimiento, puntos de inflexión, concavidad, convexidad, pero derivar una vez, 2 veces esta cosa que está aquí, es horrible. Entonces hagamos un análisis un poquito más tranquilo, detallado. Hay trucos que yo lo sé. De hecho, por ejemplo, todo esto que estoy haciendo ahora, si ustedes ven la clase del semestre pasado, me lo mencionó un alumno, recuerdo. Yo estuve a punto de empezar a derivar 1 o 2 veces y el alumno me dijo, pero profesor, si eso es menor que 1. Efectivamente, es menor que 1. Entonces la solución es positiva, porque en el caso que I0 es menor que A, la C es positiva. Entonces todo esto es positivo, todo esto que está aquí. Entonces la I es positiva y menor que A. ¿Ya? Entonces podría hacer esto, hará eso, o hará eso, o hará eso. La podemos meter a Wolfram, pero pensé un poquito. Ya, primera cosa, no se sale de esa banda. No se sale de esta banda que está aquí. De esta, está debajo de esa y por arriba de esta. ¿Ya? Entonces, ¿quién mete la cola ahí? Existencia unicidad. Porque significa, si esta cosa traspasara esa barrera, significa que alrededor de este punto T, 1, digamos, donde se intersectan estas dos, habrían 2 soluciones. No puede ser, por existencia unicidad. Entonces, está bien que no se pase ni para arriba ni para abajo, porque si no, contradice el teorema de existencia unicidad. Uno lo puede sacar de este cálculo nomás, este que está aquí. Ya, ahora, ¿será monótona? ¿No será monótona? Y eso uno lo puede sacar de la EDO. Fíjense, la I resuelve esta EDO. La I resuelve esta EDO. Y como ya sé que I es menor que A y mayor que 0, esta cantidad, al lado derecho, es siempre positivo. Así es que la I' es positiva. Así es que la I es creciente. Así es que esto no puede pasar. Y esto tampoco puede pasar. Entonces la I es creciente. ¿Se fijan? Solamente de un análisis, sin tener que derivar 1 o 2 veces y hacer análisis de puntos críticos, etcétera, etcétera. Entonces la I es creciente. Aquí. La I es creciente. Y cuando t tiende a infinito, aquí vuelvo a lo de antes, cuando t tiende a infinito, esto tiende a infinito y lo de abajo también tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, horrible decirlo así, infinito dividido por infinito. O hagan un L'Hopital si quieren. Uno hace un L'Hopital aquí arriba. Uno hace un L'Hopital, le queda C, A, K, E, A, K, T, ¿cierto? Límite cuando t tiende a infinito. Y abajo les queda la derivada del 1, le queda 0, le queda C, A, K, E, A, K, T. La cancela con ese, el límite es 1. Por A, el límite es A. Entonces la solución es creciente y tiende a. Entonces debe hacer una cosa así. Ahora, no sé si de repente hace una cosa así también. No sé cuál de las dos, ya ese análisis es más fino. Pero una de esas dos ya les dice, mira, volvamos al modelo. ¿Qué es lo que pasa si hay población menor? La población inicial es menor que la capacidad de carga. Entonces, la población tiene incentivo de crecer, porque hay más, aquí tienen este gap de comida o espacio. Y entonces empiezan a reproducirse. Pero tienen cuidado de nunca llegar a la capacidad de carga, porque saben que ahí tienen problemas. ¿Cierto? Y por existencia unicidad nunca tocan. Entonces, tiene una asíntota, esta solución tiene una asíntota en A. Profe, Sí.
Y al demostrar, por ejemplo, cuando es localmente Lipschitz, cierto que está la función acotada a un número, Sí. en este caso, ¿ese número sería A? No. Ah, ya, No, es un análisis un poquito más fino, es más difícil. ya. Yo sé que es un poco más difícil, pero es básicamente esto. Si lo traspasa en algún momento, pum, pasa para allá, ocupáis el teorema de existencia y unicidad en ese punto. No acá. No acá. Lo ocupáis acá. Es un análisis un poquito más fino. Un poquito más tramposo, digámoslo así. Porque no es globalmente Lipschitz, es localmente Lipschitz. Entonces uno no aplica el teorema así directo, pero la contradicción pasa por pensar de que lo cruza. Ahora, pregunta para ustedes, porque ya queda poquito, quedan 3 minutos. Pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría o qué esperan ustedes como el modelo si la cantidad de población inicial es más grande que la capacidad de carga? ¿Qué debería pasar? ¿Tendría que morir más gente? O sea, debería, no digamos gente, digamos bacteria o cosas así. El ente. Claro, alguna especie. Entonces, si cero, fíjense, si cero es mayor que cero, entonces todo pasa por la constante C. La constante C es negativa, fíjense. ¿Sí? Porque cero es positivo, pero más grande que A. Entonces la constante C es negativa. Y ahí cambia el análisis, ¿cierto? Porque eso significa, bueno, uno puede hacer aquí un análisis similar que es un poquito más complejo porque hay un número negativo, pero uno puede probar de que la I siempre es mayor que A, así igual como lo hicimos ahora. Probamos de que la I es más grande que A, perdón, menor que A. En este caso, uno puede probar que la I es siempre más grande que A, y por lo tanto, si uno vuelve a la IDO, esta cantidad es negativa. Por lo tanto, I' es negativa, por lo tanto, la función es decreciente. Y entonces, el gráfico de esta función es naturalmente así. Tiene una asíntota de 9 en A, pero no la puede traspasar por el teorema de existencia de unicidad otra vez. ¿Ya? Entonces se mantiene siempre por arriba de la capacidad de carga, pero la especie va extinguiéndose, va muriendo. Se va acercando a la capacidad de carga, que es como el estado como estacionario, el estado de equilibrio. Si parten justo a, nadie muere, nadie se reproduce, nos quedamos todos tranquilos. Las bacterias, qué sé yo. Pero si parte con población mayor que A, entonces la población debe disminuir y a largo plazo converge a la capacidad de carga, y si la población parte menor que A, entonces debe crecer y también tender a la capacidad de carga. ¿Ya? Todo eso puede hacerse directo de... Ustedes pueden poner esta función en el Wolfram y darse cuenta, me da la impresión que debe tener un punto de inflexión, debe ser así, no lo sé muy bien, pero ya con este análisis es suficiente para estudiar, por ejemplo, qué es lo que uno espera a largo plazo del sistema. O sea, ¿qué es lo que uno espera a largo plazo del sistema? Que esta cosa se estabilice alrededor del estado estacionario A, uno decreciendo y el otro creciendo. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. ¿Hay preguntas? Ya, este es un modelo... No, profe, pero es que siento que todas estas cosas como de acotar, las trato de relacionar todo el rato con Lipschitz y como que al final no. No, aquí no quiero... Complicado de definir el concepto. O sea... O sea, este no, pero me refiero a los anteriores. Este de lo de la capacidad sí lo entendí. Sí. ¿Cuál otro? ¿El modelo más simple este? Este es globalmente Lipschitz, ¿eh? Este es globalmente Lipschitz, porque df, si este es f, de f a de i es k, que es constante, no depende de i. Entonces la solución está definida globalmente, directamente del teorema de existencia unicidad, que es la exponencial. Pero esta, a pesar de no ser globalmente Lipschitz, igual tiene existencia unicidad global. Acuérdense que falso implica verdadero. O sea, uno puede tener ecuaciones, mira, eso no lo dije. Uno puede tener ecuaciones donde la f, el campo dependiente, no es Lipschitz, igual tiene solución única. Ahí no estoy contradiciendo el teorema. El teorema dice, si es Lipschitz, o localmente Lipschitz, tiene
solución única en un intervalo. Aquí ese intervalo puede ser más grande de lo que dice el teorema. Pero si la función no es Lipschitz, puede pasar cualquier cosa. Porque falso implica verdadero en álgebra, ¿no? Y eso no contradice el teorema. Ahora, encontrar una cosa así rara, tengo ejemplos, pero son bien raros, no vale la pena mirarlo. Pero eso lo discutimos mejor el jueves. Ahí les voy a mostrar qué es lo que hicimos el semestre pasado, cómo resultó. ¿Ok? Vamos a ver el control, o sea, las preguntas de existencia y unicidad del semestre pasado. Pero eso el jueves. Mañana vemos otras aplicaciones, ¿ok? Otros modelos. Estamos. Voy a cortar aquí.